Procam Seguridad ahora es SST. Más tecnología, más respuesta, más seguridad. Monitoreo 24/7, cámaras, videoporteros y seguridad en eventos. Estamos en José Salvo 277. Comunicate con nosotros al 097-006-778. SST, donde estamos, estás tranquilo. El 30 de junio venció el plazo constitucional que tiene la Intendencia para remitir a la Junta Departamental la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio anual 2025. Nosotros, los ediles departamentales de la oposición, tuvimos acceso finalmente el 9-10 de julio, y los primeros análisis lo que indican cuando uno va a los resultados finales de la rendición de cuentas es que se evidencia un déficit millonario de 319 millones de pesos. Esto es aproximadamente unos 8 millones de dólares. Esto significa, como en cualquier familia, en cualquier casa de familia, en cualquier empresa, que de lo que uno se había proyectado gastar en función de los ingresos que se tienen, se gastó de más. En este caso se gastaron 319 millones de pesos de más. Ese dato, por supuesto, que despierta preocupación, más allá de alguna declaración del intendente en las últimas horas. Nosotros mantenemos la preocupación respecto del dato, porque lo que significa este resultado es que al 31 de diciembre de 2025 la Intendencia no solo gastó por demás, sino que además en el resultado acumulado tenía un pasivo superior al activo. Es decir, que la gestión, sobre todo del último año, no fue buena y genera un déficit. Cuando le preguntamos por la dinámica del gasto al intendente, decía que en realidad no era así. Nosotros le preguntábamos por el tema de esa dinámica de un ahorro que se da en los primeros años de los periodos de gobierno, los últimos periodos del doctor Moreira, y después un gasto hacia el final de los periodos. Él dijo que no era así, y que daba como ejemplo este primer año de su gobierno, donde señala que se había gastado más de lo que se tenía previsto. Y esto es correcto porque también se computa, entiendo, en esta última rendición de cuentas, los últimos 6 meses del gobierno de Moreira, ¿verdad? Y los primeros 6 de Rodríguez. Efectivamente, esta es una rendición de cuentas particular, es una rendición de cuentas bisagra, porque el primer semestre de la rendición de cuentas aún corresponde a la gestión del exintendente Moreira, y el segundo semestre corresponde al primer semestre, de alguna forma, de la gestión del intendente Rodríguez. Respecto de lo que tú consultás, el dato es efectivamente así. Nosotros analizamos los últimos 10 años de gestión del doctor Moreira, el periodo que va entre el 2015 y el 2020, y el 2020 y el 2025, y efectivamente los dos quinquenios pasó lo mismo. Las rendiciones de cuenta de los años 2016, 2017 y 2018 fueron superavitarias, entre comillas. Esto significa que se subejecutó gasto, de alguna forma, entre comillas, insisto, se ahorró o se gastó menos de lo proyectado gastar, y los últimos 2 años, 2019 y 2020, se gastó en exceso, por encima de los 100 millones de exceso los 2 años. Y respecto del último quinquenio del doctor Moreira, las rendiciones de cuentas 2021 y 2022 fueron también superavitarias, es decir, se subejecutó, se gastó menos de los proyectados. La 2023 presenta un déficit de 20 millones de pesos, ahí la tendencia empieza a cambiar, y la 2024 y la 2025 son deficitarias. La 2024 en 146 millones de pesos y la 2025 en 319 millones de pesos, que es, de los últimos 10 años del doctor Moreira, un déficit récord. Ese es el déficit individual por ejercicio anual. Nosotros tenemos los números macro por área y por dirección, sí, pero el gasto de todo el año, no de los primeros 6 meses y de los segundos 6 meses. Eso que plantea el intendente Rodríguez, digamos, no es algo que nosotros podamos corroborar. El hecho de, bueno, cómo ha sido su gestión estos 6 meses, recién podremos tomar dimensión o pasar raya y analizar la gestión del intendente Rodríguez en materia de administración económica, financiera o fiscal en la rendición de cuentas 2026, que ahí sí va a ser pura de su gestión. Esta rendición de cuentas integra un semestre de cada uno de los intendentes, el ex intendente Moreira y el actual intendente Rodríguez, que en realidad, cuando uno ve los equipos de gobierno, digamos, y ni hablar de la fuerza política, el partido político que representan, son lo mismo, ¿verdad? Esta desmitificación, digamos, del mito
del ex intendente Moreira como un buen administrador. Primero porque los números son deficitarios al final de su gestión, por tanto no estuvo bien administrado. Y segundo, además, porque es una forma de gestionar con la que en términos personales, pero como Frente Amplio, no estamos de acuerdo. Esta forma de gestionar donde la gestión se lleva adelante o se desarrolla en base a los tiempos electorales y no a los tiempos de la gente o los tiempos de la necesidad. A mí no me van a hacer entrar en la cabeza, digamos, no me parece razonable que en los primeros 2 o 3 años de quinquenio la ciudadanía no tenga demandas o necesidades y que éstas aparezcan los últimos 2 años de gestión, que es cuando nos acercamos al proceso electoral. Por eso es que yo cuestiono esa fama de buen administrador, porque no me parece que la gestión sea buena. Que la intendencia estaba saneada y que había dinero en caja no es un dato de la realidad. Que el próximo intendente iba a asumir con un superávit no es un dato de la realidad. Hoy, insisto, el resultado acumulado al final de la gestión Moreira es deficitario. El intendente, por lo menos al 31 de diciembre de 2025, tenía mayor pasivo que activo, tenía por lo menos 80 millones de pesos, alrededor de 4 millones de dólares que no estaban proyectados en el presupuesto, por tanto no era un dato de la realidad. Después, más allá de que nosotros manifestamos preocupación, tampoco he dicho que la situación sea alarmante. Yo creo que con un ajuste presupuestal menor, primero con la ejecución del gasto en virtud de lo proyectado y limitar los excesos, pero además con algún ajuste menor no habría problemas, digamos, para en los próximos años equilibrar esto, porque el déficit, si bien existe, eso es un dato de la realidad, todavía es menor. No estamos hablando de una situación que implique recurrir ni a endeudamiento ni nada por el estilo, como sí tienen que hacer otras intendencias. Yo en eso reconozco que la gestión no ha sido tan mala como para llegar a esa situación que sería más dramática. Esto con el recorte de algún gasto, sobre todo excesivo, en algunas áreas, vinculados muchas veces a la contratación de servicios personales o a las horas extras, perfectamente los números se van a poder equilibrar en los próximos años. Sí hay una situación deficitaria que le pasa el intendente Moreira al intendente Rodríguez, pero no dramática como para que no se pueda equilibrar de aquí a 2026-2027. ¿Cuál crees que es el fondo de la causa de este déficit? Por ahí también se manejaba el tema de la estrategia para la recaudación a través de los planes de los deudores, por ejemplo, que no fue la esperada. Si vos por ahí desestimás eso y vas más hacia el sistema de gestión en sí que llevó a cabo el gobierno departamental, porque también ahí, si bien sería una falla, el hecho de haber sido demasiado optimista en cuanto a los recursos que se iban a tener disponibles, también sería una responsabilidad que excedería estrictamente al rol ejecutivo, digamos. Te contesto en 2 partes. La primera es que la situación de los ingresos que están por debajo de lo esperado es una preocupación real que hoy tiene el gobierno departamental en su conjunto, ejecutivo y legislativo, que es quien aprueba el proyecto de presupuesto, pero el presupuesto departamental es para los años 2026 a 2030. Los ingresos esperados como consecuencia del plan de regularización de adeudos, que yo acompañé con mi voto en la Junta Departamental porque creo que era una muy buena iniciativa, no logró hasta ahora el resultado esperado. Las personas que se apegaron al régimen estuvieron por debajo de lo esperado. Se esperaba desde el Ejecutivo más o menos un 30% de aumento de la recaudación como consecuencia del plan. No ha logrado esas expectativas, no las ha cumplido, pero eso recién aplica para el 2026. Todavía no impacta en esta rendición de cuentas 2025. Respecto de la consulta, bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en la ejecución del gasto. Si bien nosotros estamos trabajando, la rendición de cuentas tiene 1.200 páginas, hay compañeros, el caso del edil Federico Laverri del Partido Socialista de Colonia, que trabaja en la Comisión de Haciendas de la Junta Departamental, está haciendo un trabajo bien interesante respecto a desmenuzar de alguna forma la rendición de cuentas 2025. Digo, hay excesos de millones y millones de pesos. Por mencionar algún caso, la Dirección de Cultura en el año 2025 tuvo un exceso de 33 millones de pesos. La Dirección de Juventud y Desarrollo Humano tuvo un exceso de 36 millones de pesos. Es decir, ejecutó 36 millones de pesos que no tenía proyectado ejecutar. ¿Qué explicación hay para este gasto? ¿Qué situación, digamos, por fuera de lo razonable a la hora de elaborar el presupuesto se presentó que se debió ejecutar tanto dinero por demás? La construcción de
cordón y cuneta, que acá yo quiero ser muy claro, nosotros estamos convencidos que estas necesidades hay que atenderlas, pero hay que atenderlas durante los 5 años y no concentrar toda la inversión en el último año, porque eso es lo que genera el déficit anual, el gastar en exceso. Construcción de cordón y cuneta, 21 millones de pesos en exceso. Tratamiento asfáltico, eso que vemos que pasa unos días antes de las elecciones cada 5 años, bueno, se fueron 70 millones de pesos en tratamiento asfáltico en el año 2025. Claro, todas las calles que no se arreglaron durante los 5 años se tapiaron el último año, los pozos, pensando seguramente en el rédito electoral que eso iba a generar. Entonces, cuando me preguntan sobre el problema es de ejecución de gasto, es de gestión, es la toma de decisiones en función de los tiempos electorales y no de los tiempos de la necesidad. Si este gasto se hubiera distribuido en los 5 años, no hubiera habido los superávit de los primeros 2 años, pero tampoco hubiera habido el déficit de los últimos 2 años, ¿se entiende? Es la distribución del gasto y la proyección del gasto es estrictamente una cuestión de gestión. Uno tiene que planificar estratégicamente cómo va a gastar. No puede pasar esto que pasó en la Intendencia de Colonia y es lo que genera que los últimos 3 años haya déficit y que el resultado acumulado de la gestión también sea deficitario. La Dirección de Higiene de la Intendencia tuvo gastos en exceso por más de 100 millones de pesos. Según los datos que nosotros tenemos, si no hay ningún error numérico, tuvo un exceso de 100 millones de pesos. Gastos de funcionamiento. Claro, la contratación de personal, por ejemplo, de servicio personal contratado. Seguramente vamos a realizar algún pedido de informes, quizá algún llamado a sala para consultar, pero bueno, en esto que yo planteo de cómo se administra o cómo se gestiona, no me sorprendería que se haya excedido el gasto en servicios personales contratados por haberse acercado el periodo electoral, ¿no? Y la Dirección de Higiene, digamos, es una de las que tiene más personal a cargo en el sentido de personas que uno puede ver habitualmente limpiando la calle y ese tipo de cuestiones. Esto hay que tratarlo con mucha responsabilidad, así que lo estamos estudiando, pero son cuestionamientos que tenemos en este momento con lo que hemos observado primariamente. Martín, en cuanto al tema de las observaciones del Tribunal de Cuentas, que tengo entendido que han sido muchas, ¿cuáles a tu entender son las faltas más graves que señala el tribunal? Bueno, el Tribunal de Cuentas señala un centenar de observaciones, tanto a la hora muchas veces de realizar los cálculos matemáticos como justamente de ejecución del gasto. Por mencionar algunos de memoria que son difíciles de retener, pero por ejemplo uno de los más señalados y que se reitera año tras año es que se fraccionan algunos gastos, en vez de poner el gasto total en un único gasto, se fracciona justamente para evitar procedimientos competitivos. Digamos, eso es una forma de zafar de procedimientos competitivos que deben realizarlo. Procedimientos competitivos que son mucho más transparentes, ¿verdad? Entonces, para eso fraccionan el gasto para evitarlos. Esa es una de las cosas que se señala. Después, en el tema de los funcionarios, tanto el ingreso de funcionarios es algo que se señala desde muchos años, porque más allá de que la legislación nacional no preveía antes el ingreso obligatorio a las intendencias por concurso o por sorteo, porque la Constitución de la República en su momento no lo preveía, desde hace muchos años el Estatuto de Funcionario Municipal acá en Colonia establecía como norma jurídica departamental que los funcionarios municipales debían ingresar por concurso o por sorteo. Eso se ha incumplido desde hace muchos años y es otra de las observaciones, la forma de ingreso. Es otra de las observaciones que ingresan funcionarios los últimos 12 meses de gestión. El último año de gestión no debieran ingresar funcionarios municipales justamente porque es cercano del proceso electoral y se busca evitar eso. Hay observaciones respecto de que se han hecho pagos sin un contrato de por medio, sin contrato vigente respecto de funcionarios, respecto de servicios tercerizados. Las observaciones son un centenar, realmente. Son desapegos, desarreglos a la Constitución de la República, al TOCAF y a otras normas de derecho administrativo, que es una cosa que por supuesto también nos preocupa, pero es una cosa que sistemáticamente el Tribunal de Cuentas de la República observa y observa año tras año y la Intendencia no corrige. En ese sentido, para quebrar una lanza, digamos, y destacar algo positivo, la actual gestión cambió algunos aspectos, por ejemplo, a la hora de elaborar el proyecto de presupuesto departamental. Eso se debe a que, en relación a la gestión anterior, cambió el director de Hacienda. Por tanto, esperamos que cuando tengan que elaborar la rendición de cuentas 2026, que va a ser la primera rendición de cuentas pura y dura, digamos, de esta gestión, este nuevo director de Hacienda sí acate
comparte las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. Vamos por lo menos ahí a depositar una esperanza, ¿no? Una cuota de oportunidad. Es un dato de la realidad que nos cuesta muchísimo a todos tomar dimensión de la cantidad de recursos sobre la que estamos hablando. A veces los 319 millones de pesos son más sencillos interpretarlos o asimilarlos con los 8 millones de dólares, la cantidad de obra pública. Sobre todas las cosas, yo hablo siempre de la obra pública porque en realidad es el dinamizador de la economía local que tenemos. Todo lo que es obra pública genera actividad económica para las empresas del departamento y da trabajo para las personas del departamento. Digo, la cantidad de obra pública que se podría hacer con ese dinero es superlativa y de alguna manera, insisto, más allá de que todavía queda mucho por informarnos y vamos a hacer preguntas, molesta que ese dinero que se podría haber destinado para otra cosa se haya gastado quizás en servicios personales contratados que no se necesitaban o en horas extras que no se necesitaban y que tenga de alguna manera un vínculo con la cercanía del proceso electoral. Es un ajuste que se puede realizar sin mayor complejidad, con algunos recortes en algunas áreas donde se gasta en exceso, pero por ejemplo, porque justo viene el caso, nosotros durante la discusión del proyecto de presupuesto departamental, antes de conocer este dato de la rendición de cuentas 2025, mi sector, Astoristas y Serenistas en Colonia, Asamblea Uruguay, presentó 7 propuestas respecto de distintos temas, pero vinculados con el presupuesto, a el contador José Amaro. Tuvimos una reunión con él de más de 3 horas donde le decíamos justamente que entendíamos. Todavía no conocíamos la realidad de la situación financiera de la Intendencia, pero sí conocíamos la situación financiera del país y el contexto regional, digamos, y entendíamos que teníamos que dar señales de autoridad importante, y en ese sentido, por ejemplo, una de las tantas propuestas que presentamos era el recorte de beneficios tributarios que se les daba a alguna autoridad del departamento y que eso significaba una disminución en la recaudación. Por ejemplo, insisto, es una propuesta de tantas, proponíamos eliminar la exoneración de patentes para los jueces del departamento, para los fiscales del departamento, para los actores de la Intendencia de Colonia que tienen exonerada su patente, para los propios ediles departamentales, para los médicos forenses de ITF y otras autoridades departamentales y otros roles que por distintas cuestiones tienen exonerada su patente. Eso nosotros habíamos calculado iba a tener un impacto no tan significativo como para saldar el déficit, pero sí iba a significar un aumento de la recaudación de la Intendencia. Y además, sobre todo, era una señal política de austeridad, digamos, y de recortar con algunos beneficios que tienen algunas autoridades departamentales. Esa es una de las propuestas entre muchas. En realidad, lo que sí es fundamental es el control del gasto, no solo la propia ejecución del gasto por parte de los directores, sino el control de cómo se ejecuta el gasto por parte de la Dirección de Hacienda. Muchas veces las horas extras discrecionales, que es otro de los elementos que el Tribunal de Cuentas de la República señala en sus observaciones a la rendición de cuentas de 2024, es que se exceden el número de horas extras que se pueden habilitar, se exceden por direcciones. Ahí, por ejemplo, implica un control de la Dirección de Hacienda, ajustando ese control y no permitiendo que los directores de las direcciones puedan dar discrecionalmente algunas horas extras, autorizar algunas horas extras que en realidad no corresponden o no se necesitan para el servicio, probablemente ya vas a ahorrar dinero. Entonces, es una situación que genera preocupación, pero no es alarmante o dramática, no requiere endeudamiento, sino que requiere mejorar la gestión y mejorar la ejecución del gasto. Y respecto a las observaciones del Tribunal de Cuentas, no tengo dudas que el nuevo director debe tratar con seriedad el tema y debe ajustar un montón de aspectos a la hora de elaborar la rendición de cuentas 2026 para que el tribunal no observe de la forma que lo hace actualmente. Respecto del proyecto del presupuesto departamental, el proyecto de presupuesto departamental de esta Dirección de Hacienda tuvo mucho menos observaciones que de la Dirección de Hacienda anterior. Por tanto, al menos en la elaboración del presupuesto se mejoró en aspectos técnicos, digamos, que el Tribunal de Cuentas también observaba. Por tanto, esperamos que la próxima rendición de cuentas 2026 también se hagan los deberes y se corrijan muchos de esos errores que son, como decía, desapegos a normas del derecho y de buena administración pública.